Mauricio Landau, economista, está con nosotros y le agradecemos una vez más. Hermano, sos el mensajero de la luz, podríamos decirlo así, porque en medio de todo este espanto que está ocurriendo, de verdad, yo cuando la escuché a la diputada dije, no doy crédito, de verdad, ¿cómo podés jugar con eso? Es jugar con el hambre del pueblo. Y ha obligado a estos papás a ir a arriesgarse a que los detengan, porque no lo dudes, va a ocurrir en cuanto lo publiquemos. Está la gente creyendo que se le puede devolver los aportes de la AFP. Por favor, ¿esto se puede o no se puede? Mauricio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Un saludo a todos los televidentes. Bueno, hay que aclarar, eventualmente todo se puede, pero el tema es, ¿se debe? ¿En qué tema? O sea, para tú poder de alguna manera liberar una porción, una parte, una propuesta de ley es el 50%. Y la otra propuestas de ley es un escalar en función a la edad. Existe todo un andamiaje legal. Primero, vamos a analizarlo desde el punto de vista del andamiaje legal, que implica ley de pensiones en sus dos capítulos, desde la ley del 1996 y la ley 65 del 2010, 065, y aparte de este andamiaje legal, existen todos los conectores de estas leyes con en la Constitución Política del Estado del 2009 y la anterior, donde en marco general prevalece la protección de los aportes para la ancianidad de todos los ciudadanos bolivianos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Tú libremente, esta propuesta ya ha sido planteada hace unos 40 días y evidentemente si no ha salido hasta la fecha, hasta el día de hoy, es porque el engranaje y la maraña legal para desatar, si se lo quiere hacer bien hecho, es muy complicado y desde mi punto de vista yo diría casi imposible de hacerlo si uno no vulnera temas constitucionales. Primero. Segundo punto, vámonos a lo político. Digamos que por considerar que es un estado de emergencia, por considerar que es una catástrofe humanitaria, se lo logra abrir. Ya. Ese elemento deja un precedente para que después venga cualquier gobierno de tinte radical y diga, tenemos guerra con las guerrillas de no sé dónde, o guerra con el imperio o con el imperialito, entonces hay que usufructuar esos fondos, o hay que pagar la deuda externa con eso, como un país vecino hizo, o en su defecto hay que congelarlo por 5 años y los jubilados por 5 años no reciben, o reciben la mitad. ¿Me dejo entender? El abrir una ventana puede hacer que se tumben 1000 puertas y el que queda afectado en un futuro posterior sea el mismo ciudadano boliviano. Lo que pasa que también entendemos en el desespero, en la situación que estamos viviendo, las familias están diciendo de dónde sacamos, pero también hay que aclararles que esto no es así, decir ya se hace una ley y con la ley porque esa emergencia se les da. ¿Ya? Ahora, vamos al tercer tema, el económico. Las AFPs, todo el dinero que los ciudadanos aportamos, lo tiene que reinvertir. No lo puede dejar en arcas, en cajas fuertes, porque es un intermediario de inversión. Es lo que la población tiene que entender. La AFP es un intermediario, recolector e inversor. ¿Y cuál es la característica de la inversión que hace las AFPs? Son de largo plazo. ¿Para qué? Para que en teoría te ofrezcan mejores niveles de rentabilidad para preservar de mejor manera el futuro de la ancianidad, de los jubilados. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú haces contratos de largo plazo y no tienes liquidez porque todo está invertido, necesitas romper esos contratos de inversión, sea en bonos, sea en fondos de inversión, en bonos canasta, cerrados, cualquier tipo de instrumento financiero. El romper tiene penalidades y son muy fuertes, y mientras rompes antes del tiempo del vencimiento de ese instrumento, la penalidad es más fuerte.
Imagínate que sean instrumentos financieros de 10, 15, 20 años. Bonos de otros estados soberanos, bonos del estado boliviano a 5, 10 años. El mismo estado no puede, ahí tendría que ir a modificar leyes en el tema financiero en la emisión de bonos del Banco Central. Esa es la explicación larga. Estaría la banca envuelta y los fondos de inversión, las AFIS. Aparte, toda la inversión que se ha hecho fuera del país. Bien. Para que el en ciudadano otras lo entienda, bolsas, en otros instrumentos. para que el ciudadano y doña Juanita nos entienda al otro lado. No se puede porque el dinero no está físicamente en algunas manos. Claro, exactamente, está invertido con costos y penalidades muy fuertes de traer. ¿Me dejo entender? Y dos, al final políticamente pueden decir o hacer cualquier ley, pero las vulneraciones a las que se incurriría y las consecuencias políticas y sociales, desde mi punto de vista como economista, serían catastróficas. La medida entonces de la diputada nacional Mayda Paz, ¿son populistas? ¿Son demagógicas? Todas las medidas que se lanzan, porque incluso yo he visto medidas, por ejemplo, para reducir la colegiatura de los colegios, medidas para reducir los alquileres. ¿Se han dado cuenta que ninguna se ha ido aprobando? No. De hecho, ¿por qué? En estos Porque momentos hay un elemento mayor a esa ley, que es los códigos civiles, los códigos administrativos, la constitución política del Estado, la preservación de la propiedad privada, la validez de los acuerdos privados. ¿Qué sucede si yo como Estado empiezo a incurrir en tu acuerdo de alquiler, empiezo a intervenir en tu acuerdo con el colegio, empiezo a intervenir en tu acuerdo con la FP? Pero es que no lo han hecho. Solamente claro, se ha anunciado. Ahora, el tema es que cuando tú no estás seguro de la aplicabilidad de una propuesta o de la fácil y rápida aplicabilidad, es mejor no decirlo. Porque en el común de la gente ya lo da por hecho. Por ejemplo, te cuento, fin de semana, 4 personas me llaman que los están desalojando y me dicen, pese a que la ley lo prohíbe, me dicen. O sea, ya lo dan por hecho de que hay una ley que los protege para no desalojarlos de la vivienda donde ellos están alquilando y donde no han pagado el alquiler. En estos momentos, hace minutos atrás, nos han enviado un video de una señora que están desalojando. O sea, le han hecho mucho daño a la gente, haciéndole creer que tienen el derecho de no ser desalojados. Y al final se están encontrando con esto, que no hay un respaldo jurídico para protegerlos de que no los desalojen. Aquí, por favor, tenemos que diferenciar. Una cosa es el tema de alquileres y de colegios y otra cosa el tema de pensiones. Sí, no mezclemos. ¿Por qué? Porque de alguna manera el Estado puede intervenir en los contratos de alquiler por un corto periodo de tiempo, no para anular el contrato, sino para obligar a que negocien y ese dinero se recompense posteriormente. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, eventualmente el inquilino paga su alquiler solo que en un periodo negociado para dar flexibilidad. En cambio, el tema de la FP es, a ver, yo saco el 50% de mi FP y de aquí a un año lo tengo que volver a poner. Claro. No puedes. No lo va a ¿Quién hacer? lo va a hacer? Nadie. ¿No? O sea, ahí no hay un acuerdo de negociación. Y aparte que romper ese acuerdo de negociación tiene costos fuertísimos y altísimos. ¿Mm? Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo en que se proteja sobre todo al inquilino en el tema del desalojo. ¿Mm? Esta cuarentena no puedes tener gente en la calle desalojada. Sin embargo, tiene que llegarse a un acuerdo de reposición de pago. Pero es algo complicado. Pero eso es coyuntural. El tema de los alquileres y los colegios y todo lo demás son meses. El tema de las FPs es un tema mayor y es demasiado dinero. Ahora, pongámoslo sobre la mesa, a ver. Sigamos hablando de las AFPs. Yo me puse a hablar del alquiler porque lo tocaste. Pero el tema de las AFPs, en tiempo real, en el hipotético caso que se alineen los astros y se pueda hacer, en tiempo real,
¿en cuántos meses podría tenerse en mano ese dinero? Si se pagan las multas y las penalidades, ¿quién las va a pagar? ¿El Estado? ¿No las ha pagado las anteriores todavía? No, pero ¿qué es lo que sucede? A ver, yo voy a los inversores internacionales y les digo, yo he emitido bonos o mis AFPs han emitido bonos, y hay una ley, digamos que vaya a la AFP Previsión, a unos fondos de inversión en cualquier país de primer mundo donde haya comprado y le dice, bueno, tengo una ley que mi gobierno me está obligando a reponer y tengo que pagar la multa. ¿Quién va a pagar la multa? ¿La AFP o te la van a trasladar a ti como aportante o el Estado? Primero, una vez digan que eventualmente ya caso de emergencia general, te lo devuelven, pagas la multa. ¿Cómo va a quedar tu calificación de riesgo? Porque no has cumplido con un compromiso contractual, estás pidiendo tu dinero antes de tiempo, estás rompiendo. Después, cuando las AFPs quieran volver a renegociar en instrumentos válidos, sostenibles, robustos y rentables, lo más probable es que no quieran aceptar nuestra inversión. O sea, el sistema financiero, sobre todo el que está fuera del país, es muy protegido en temas de reglamentación y de calificaciones de riesgo. El problema es que el ciudadano común, no me gusta decir ciudadano común porque ahí yo echo la culpa al liderazgo académico, político, administrativo, empresarial. Nosotros debemos informar a la población. Ese es nuestro deber. No es así, yo rompo y doy. Es como cuando yo negociaba con la gente, cuando la gente de la COP decía, hay que aumentar el salario 15%, cuando las normas y la teoría económica te dice que el incremento salarial tiene que estar en función al incremento del Producto Interno Bruto y en función al incremento de la inflación. Ahora, tú no puedes de tu cerebro decir quiero esto como ciudadano, porque estoy afectado. Pero es que le están dando eco a ese el quiero esto al entrar la diputada con una carta enviada a la presidenta. Eso claro. Entra en el popular de la gente como, es posible si una diputada lo dice. Ahora, esto sirve... A mí me gustaría ver que los diputados disculpen, y no quiero ser ofensivo, qué nivel de asesoría han recibido en el tema económico, en el tema financiero, en el tema de instrumentos financieros internacionales y en el sistema de pensiones. ¿Por qué no hablamos con los expertos? Tenemos gente experta en el sistema de pensiones. Guillermo Aponte, presidente del Banco Central, él diseñó la anterior ley de pensión. Alberto Bonadona, que han sido consultores y grandes pilares del sistema de pensiones que tenemos, por lo menos desde que se fundó. ¿Por qué la prensa no va a hablar con ellos? Porque, te lo digo, esto es cuestión de rating solamente. Rating para quien lo está proponiendo, que es la diputada, porque ha ganado estar en los titulares, porque ha logrado entrevistas, porque no va a lograr a todas luces llegar a un puerto seguro con esta propuesta porque es inviable, lo acabas de exponer, y no voy a ser tan inocente para creer que ella no lo sabe. Ellos van y lo proponen y logran sus espacios en medios de comunicación y ya está. Ella lo propuso, es bonita, ella está con el pueblo. Pero no se puede, ya lo dijo pues, ¿no? Entonces, ¿hay alguna sanción por haber dicho esto hacia ella? No. Entonces ahí nos quedamos pues medio flojos con esto. El fardo ahí también nosotros debemos, yo digo, ser la luz a la ciudadanía. Claro. La ciudadanía no puede creer todo lo que diputados digan. Tiene que informarse técnicamente. Por eso te hemos llamado, por eso la desesperación. Al llegarme ese video que ya se fueron padres de familia a la AFP a protestar y decir, hey, nosotros somos los mandados, estamos aquí como representantes de ustedes para que nos devuelvan la AFP, pero lo que no les han contado es que el dinero no está para fin de mes. El dinero, en el hipotético caso que se den todos los procedimientos, no va a estar ni a 3 meses de acá, porque conociendo la burocracia y vulnerando muchos procesos. Por eso te hacía la pregunta. En el hipotético caso que ya nos hagan caso en esta locura, ¿para cuándo tendríamos el dinero en manos de los bolivianos para poder entregarlo? Depende, es una pregunta muy lanzada, porque depende de
de qué ley se aprueba, de cuánto es el monto, de cuánto se obliga, y bueno, ya usar la palabra obligar a que la AFP devuelva, que nos estamos saliendo de términos constitucionales, ¿no? Vamos a tomar como referencia lo de la gestora, ¿te parece? ¿Qué pasó con la gestora? La gestora fue muchos meses, fue muchos debates, pero tormentoso. Y pasaron casi un año. Desde la... Mi querido, el tema de la gestora viene desde el 2016 y hasta ahora no se ha podido implementar una gestora pública, y yo creo que con este nuevo gobierno no he visto la intención de hacerlo, porque también el Estado era principal deudor de las AFPs, de futuro y de previsión. Sí. Y para dejarlas ir necesita saldar cuentas. Además, le has dado en el clavo, y con esto terminamos. Los que de repente están protestando en las puertas de las AFPs no saben si su empleador ha pagado las AFPs, porque la mayoría... Eso es otro tema. Pero, a ver, es que no tiene que ver con lo mismo, porque, a ver, yo no puedo pretender tener fondos en la AFP si mi empleador no pagó. Claro, pero se supone que no te van a devolver todo, entonces asumo que irán por los aportes más antiguos, si es que obligan a vulnerar la norma y hacer eso. Pero imposible es la palabra que yo le pondría a esta propuesta, para no ilusionar a la gente, que no hagan caso a cualquier cristiano que aparece. Yo utilizaría otra definición. Sería muy difícil dentro del punto de vista legal y constitucional hacerlo en el corto plazo. En este año. Claro. Ahora, si tú obligas y presionas, yo estoy seguro que hay otros gobiernos por Latinoamérica y por Sudamérica que conocemos que pueden obligar a cualquier cosa. Sí. Bueno. ¿No? Pero eso es una cosa. Y otra es definir una política de Estado, porque esta es política de Estado. Las jubilaciones es la garantía y el bienestar de los jubilados. No importa quién es el que gobierna, se tiene que dar garantías y mantenerlas. Y no es no un se quilombo, rompe así nomás. Y no es un quilombo en el que quieran entrar, yo creo, los de este gobierno. Claro, y de ahí pónganse a analizar qué va a pasar cuando te llegue la jubilación y ya tú sacaste ahora, vulnerando tantas normas. ¿Cuánto al final vas a recibir si al día de hoy está muy menguada la fórmula? Ya no resulta jubilarse con el sistema de pensiones con la nueva ley. No, pero ¿qué va a decir la gente? Se robaron mi pensión, va a decir, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que van a hacer? Quilombo para el gobierno. Gracias, como nuevamente. Siempre. Un abrazo. Siempre es bueno. Mi querido, hay que informar a la población y no siempre a veces gusta lo que uno dice, pero es mejor hablar. Más vale un rato rojo que 15 amarillos. La última vez que dijiste eso, ¿qué pasó? Dieron un paso atrás los de la ASFI y hoy día les han dicho que se han equivocado. Así que termina siendo ave de buen augurio, te digo, Mauricio. Un abrazo. Chau, chau.